Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad. Es importante, es un tema importante, el tema de la fidelidad. Y ayer no, el sábado anterior estaba en casa de Fernando y Lady, teníamos una reunión y él me hizo una pregunta que fue la que motivó toda la enseñanza que vamos a ver hoy. Él me hizo una pregunta y me dijo: pastor, ¿qué tipo de iglesia le gustaría a usted tener? Al principio me quedé un poco así, lo disimulé, pero rápidamente le contesté. Y le dije: yo quisiera tener una iglesia que si ahí abre Carlos Anacondia una iglesia, ahí abre Gilson una iglesia, ahí abre Betel una iglesia y ahí abre Claudio Freyson una iglesia, todavía sigue estando aquí. Una iglesia de gente fieles, no de gente que van dejándose llevar por la moda, por las circunstancias, ahora sí, ahora no. ¿Qué tipo de esposa quieres tú tener? ¿Qué tipo de esposo quieres tú tener? Posiblemente tú me dirás: alguien que esté conmigo todo el tiempo, o no, que sea fiel. La gente se casan ahora hasta que las circunstancias los separen, o los problemas, o el aburrimiento los separe. Pero eso no fue así, eso no fue establecido así en el principio. El Señor quería establecer el matrimonio sobre una base de fidelidad, porque Dios valora la fidelidad. Y la valora a un nivel que ni tú ni yo podemos a veces entender. El problema es que en esta sociedad la gente ha aprendido, porque esto todo se aprende. En el antiguo Israel alguien hablaba con alguien y daba su palabra, y eso tenía más valor que si hubiese firmado aquí un papel delante de un notario, porque aquí todavía la gente firma delante de un notario y luego no lo hace. Allí, sin notario ni nada, daba su palabra y eso era suficiente, porque el pueblo de Dios entendía la fidelidad. Pero eso se ha ido devaluando con el paso de los años, del tiempo. La civilización actual pues no potencia la fidelidad, y la única persona a la cual te enseñan que tienes que ser fiel es a ti mismo. Solamente se enseña una fidelidad en dirección a mi ego, a mí mismo, a mis intereses, a mis cosas. Pero Dios quiere enseñarnos una fidelidad mucho más profunda que va más allá de los problemas, de las circunstancias y de las situaciones. Y han pasado los siglos, pero hoy en día Dios sigue y continúa buscando a gente fieles. Dile que está al lado: Dios te busca a ti porque tú eres fiel. Dios está buscando a gente fieles. Dios no busca a veletas, Dios busca a gente fieles. Dios no busca chaqueteros, Dios busca a gente fieles. ¿Quién habla bien de un chaquetero? Nadie. Nadie. Cuando hay problemas con los políticos, tú sabes, dice: no, si ese estuvo en el PP, ahora está en el PSOE y ahora está en Podemos y mañana va a estar en Ciudadanos. Ese es un chaquetero, eso no vale para nada. Los chaqueteros están devaluados. Dentro de los partidos tienen problemas de poner responsabilidad a alguien. No, es que si ponemos a ese, es que ese estuvo antes en el otro partido y ya nos marca. Un chaquetero es alguien que está marcado. Pero desgraciadamente, en esta sociedad se potencia eso, porque si yo busco mis intereses están por encima del partido político, está por encima de la iglesia, está por encima hasta de la familia, si llega el caso. Así que Dios está buscando gente fieles. Y para Dios es importante la fidelidad. Vamos a ver alguna gente y algunos versículos que hablan sobre fidelidad. Primero vamos a ver la fidelidad en Moisés. Dice la palabra del Señor: y él les dijo: oíd mis palabras,
cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Escucha bien, no así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Él es fiel. ¿Y cómo va a hablar Dios con Moisés? Como los demás, no. Hablaré cara a cara, hablaré con él. Y claramente, y no por figura, y verás la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Bueno, este fue un caso de rebelión que hubo allí. Moisés era un hombre fiel a Dios. Dios quiere que tú seas fiel a Él. Moisés era fiel a Dios. Y Dios lo valoró. Y lo valoró tanto que tuvo con Él una comunión completamente diferente a como lo tenía con otros. Dios tiene una comunión diferente con aquellos que han entendido que tienen que ser fieles a Él. Dios tiene una comunión diferente, una relación diferente para aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Dios premia a los fieles con lo mejor. Dios premia a los fieles con una relación con Él de lo mejor, una comunión con Él de lo mejor. Y si ya una relación con Dios es lo mejor, ¿tú te imaginas que Dios te dé lo mejor de lo mejor? ¡Wow! ¿Hay algo más lindo que estar en comunión con Dios? El otro día estaba hablando con un grupo de hermanos y les dije, la última vez que tuve una llenura del Espíritu Santo como nunca, que Dios se movió dentro de mí, que sentí que empecé a hablar en otra lengua, que fue una cosa poderosa, fue en el supermercado Macro llevando el carrito yendo a comprar las cosas. Evidentemente no compré nada. ¿Quién compra algo en esos momentos? Empecé a orar por uno, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro. Ahí bajó la presencia de Dios. ¡Wow! Dios se mueve en todos lados. Dios está en todos lados. Si tú eres fiel a Dios, la presencia de Dios va a bajar en el Carrefour, en el Macro, en el Leroy Merlin, en la tienda de la esquina y hasta en la cola para pagar la multa de tráfico. Aleluya. Es que Dios está con aquellos que son fieles. Amén. Yo creo que Dios se mueve en su casa, pero también creo que yo soy su casa. Y donde yo voy, Él va. Amén. Moisés fue fiel a Dios. Vamos a ver ahora otra persona que aparece en la Biblia que se llama Ruth. El caso de Ruth es muy chocante porque nos enseña otra dimensión de la fidelidad que normalmente los que dicen que son fieles a Dios se olvidan de este otro tipo de fidelidad. Dice la palabra del Señor. Respondió Ruth. Amigo, este pasaje es espectacular. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque, escucha bien, a donde quieras que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Y qué hace Noemí, la suegra, cuando ve aquello? No dijo más. Estaba tan resuelta que no insistió. ¿Quién paraba a esa Ruth? ¿Quién paraba a esa mujer? ¿Qué nos enseña Ruth? Lean lo que pone ahí.
fidelidad a una persona, fidelidad a una iglesia, fidelidad a unos padres, fidelidad a unos hijos, fidelidad a gente. Y en este caso, fidelidad a una suegra, échale guindas al pavo. Ruth era fiel. Fidelidad. Dios honra la fidelidad a Él, pero Dios honra también la fidelidad a los seres humanos. Es muy fácil ser fiel a Dios, entre comillas, o creerse que uno es fiel a Dios, es muy fácil. Pero el testeo, el fielómetro, el metro para medir la fidelidad a Dios es medir la fidelidad a la gente que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Si tú eres fiel a las personas, vas a ser fiel a Dios. ¿Cómo dice que vas a amar a Dios a quien no ve, si no amas al prójimo a quien ves? ¿Cómo dice que vas a ser fiel a Dios a quien no ve, si no amas a la persona que Dios ha puesto, a la cual tienes que ser fiel? Sea tu esposa, sea tu esposo, sea quien sea. Ruth entendió que tenía que estar con Noemí a pesar de las circunstancias. Bueno, le puedes dar que no me echa cuenta esto. Dios premia la fidelidad de Noemí. Venga, no pasa nada, déjalo ahí. Dios premia su fidelidad. Cuando tú eres fiel, Dios va a premiar tu fidelidad. ¿Y qué ocurrió? Se casó con Booz. ¿Y quién era Booz? Era el más rico del pueblo. Dios premió la fidelidad de Ruth, dándole no un buen esposo, que Booz fue un buen esposo, no dando una persona con comodidades, sino dándole una persona que fue un buen esposo y que él era el más acaudalado de todo el pueblo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que además Ruth fue la abuela del rey David. Aleluya. Tuvo bendición física en lo material, pero también tuvo bendición en lo espiritual. David fue su nieto. Yo me imagino, teniendo en cuenta que la gente en aquel entonces se casaba muy pronto, que Ruth tuvo en sus brazos al rey David. Dale un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Wow! En Ruth se hace la mezcla entre la herencia de los moabitas, de los gentiles, y la herencia de los judíos. En Ruth hay una fusión. Se casa con Booz, el Mesías, que es el que vendría después, descendiente de David, es decir, descendiente de Ruth, iba a tener una genética física exactamente mezclada. No va a ser una solo judía ni solo gentil, iba a ser una mezcla, porque el Señor vino a salvar a la humanidad en total. Él no vino a salvar a los judíos solamente, vino a salvar a los judíos y a los gentiles que creían en Él. Y en Ruth se hace esta fusión, se hace esta mezcla. ¿Por qué? Por su fidelidad. Dios le resolvió la papeleta. Una mujer que había pasado hambre, una mujer que había tenido la desgracia de quedarse viuda, una mujer que había tenido que emigrar porque en el sitio donde estaba no había para comer. Dios le resuelve económicamente toda la situación y además le da una herencia espiritual impresionante. Ese es nuestro Dios y eso es lo que Dios hace con la gente que son fieles. Hermano, si alguna vez piensa que no ser fiel es un negocio, te equivocas. Lo que es un negocio, entre comillas la palabra negocio, es ser fiel. Porque Dios recompensa y bendice a los que son fieles. ¿Lo estás captando? Veamos a Samuel.
Dice, y te daré por señal esto que acontecerá a todos tus hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Elí, sacerdote del templo, tuvo 2 hijos, Ofni y Fínei. Además, estuvo tutelando a Samuel, pero sus propios hijos, Ofni y Fínei, eran 2 balas perdidas. Las cosas que dice la Biblia que hacían esta gente eran tremendas. Y esta gente, Ofni y Fínei, pierden la bendición por su infidelidad, por no ser fieles a Dios, por no honrar a Dios, por no honrar el servicio a Dios, acaban perdiendo la vida. Vimos antes cómo Dios bendice a Ruth con una buena vida y con una buena herencia espiritual. Pues estos 2, por no ser fieles, pierden todo, aún la vida física. Y dice el Señor, yo me voy a levantar un sacerdote diferente, Elí. Un sacerdote completamente distinto. Y con ese sacerdote, está hablando de Samuel, voy a edificar una casa firme. Hermano, la casa firme de Dios está edificada en la fidelidad de los cristianos que le sirven. No puede haber una casa firme en Dios con gente infieles. Yuhu. ¿Entienden ahora? Porque yo decía, si abre una iglesia ahí, otra iglesia de ahí, esa gente que sean fieles. Porque son los que se edifican una casa fiel, una iglesia fuerte, una iglesia firme, se edifica en la fidelidad de los miembros de la iglesia. Fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia. Anduvo delante de la presencia de Dios. Y acaba ungiendo al rey David. Fíjate cómo Dios mueve la ficha. Por un lado coge a una fiel, Ruth, y por el otro lado coge a otro fiel, Samuel, y todos coinciden en una misma persona, David. Pero Dios, para mover el tablero de ajedrez que él estaba moviendo, buscó a gente fieles. No buscó a Ofni, no buscó a Fínei, no buscó a Orfa, buscó a gente fieles. Por un lado Ruth y por otro lado Samuel. Si quieres formar parte del plan de Dios, tienes que analizar muy bien tu corazón y ponerte firme en tu fidelidad. Amén. Ay, en otro texto dice que el Señor también busca gente fieles y prudentes. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Fíjate, el siervo fiel es puesto sobre su casa, sobre la iglesia. Dios va a poner sobre su casa a gente fiel. Dios no pone sobre su casa a gente infiel. Y tú me puedes decir, pues yo conocí a un pastor que, bueno, dice que Dios pone. No está hablando de la gente que se pone en ellos, está hablando de los que Dios pone. ¿Vale? Tú sabes cuando alguien está puesto por Dios y cuando alguien no está puesto por Dios. Defectos tenemos todos, problemas tenemos todos, la pata la metemos todos, a veces la pata derecha, la pata izquierda, la mano derecha, la mano izquierda, y nos damos trompazos y cabezazos. Todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, pero tú ves el respaldo de Dios en la gente. Tú lo ves. El ministerio fiel es respaldado por Dios. Por eso tú lo ves. Porque tú ves el respaldo de Dios. Los que dejan de ser fieles pierden la compañía de Dios. Wow. Si fieles, compañía de Dios. Si no fieles, sequedad espiritual. No está con gente que te sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho, pero te das cuenta como que están secos. ¿No he conocido gente así? Yo he conocido gente así, desgraciadamente. Porque el manantial de vida que sale dentro de nosotros solamente fluye
si estás en comunión con ese fuente de aguas vivas que es Cristo Jesús nuestro Señor. Si eres fiel a Dios, Dios va a transmitirte, va a hacer el trasvase de aguas de su enorme presa a tu pequeñita presa para que tú la sigas repartiendo por todos lados. Pero solamente en comunión con Él vas a recibir el agua de Dios, la bendición de Dios. Si no, vas a estar seco. Y se puede estar seco, hablando en lengua, pegando salto, pegando gritos, chillando y pareciendo que eres el más avivado del mundo, porque todo se falsifica, aún lo genuino de Dios. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Vemos también que fidelidad es equivalente a multiplicación. En Mateo 25 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si eres fiel sobre poco, Dios te va a poner sobre mucho. Fidelidad igual a multiplicación. Wow. ¿Quieres tener mucho en Dios? Sé fiel. No vayas al sol que más calienta. No vayas de un lado a otro. No vayas buscando. Cuando yo era joven, muy joven, tremendamente joven, 8, 9, 10 años, un niño, me gustaba coger libélulas, zapateros, le decíamos aquí. Cazar zapateros. No era gente que arreglaban zapatos, no, eran las libélulas. Y poníamos, después de llover, se hacían charcos. Los zapateros, las libélulas, iban a los charcos. Ellos se reproducen en los charcos, ponen los huevos en los charcos y las larvas de libélulas son acuáticas, no son voladoras ni mucho menos. Entonces iban para allá y cogíamos cañitas, que buscábamos palitos, cañitas, las poníamos al lado de los charcos y ellos se paraban allí. Se paraban. Y tú tenías que ir por detrás y lo cogías por la colita. Luego cogíamos, le amarrábamos un hilo a la colita y íbamos así con él. No sé, ¿en América Latina también lo hacía ahí? ¿O los únicos locos somos los españoles de mi generación? Bueno, me acuerdo que había un montón de palitos que habíamos puesto y llegaba un zapatero aquí y yo iba a coger ese zapatero, se me iba, pero iba a cogerlo, pero luego veía otro que era azul, había rojo y azul, había un azul y me cambiaba al azul. Entonces, cuando iba al azul se me fue al azul, voy al rojo. El hombre de doble ánimo es inconstante hasta para coger zapatero, hermano. Ni para eso vale. Si quieres tener multiplicación en tu vida, tienes que tener fidelidad. Dios pide fidelidad en lo pequeño antes de darnos lo grande. Hace poco estuve en la inauguración de una iglesia. Perdón, en el aniversario de una iglesia. Han pasado varios años que la iglesia se había abierto. Invitaron a un montón de pastores y yo fui. Y ahí, antes del culto, se me acercó un hermano que yo conocía hace 30 años o más. Una barbaridad de tiempo se conozco a ese hombre. Nunca ha hecho nada. Bueno, hasta en la iglesia, pero poco ha hecho, muchacho. Y empezó a hablarme, hermano, ¿qué piensa de la marca de la bestia? ¿Qué piensa de los chips? ¿Qué piensa de no sé qué, no sé cuánto? Y yo no sé qué, es importante porque los Illuminati que están llegando por aquí están haciendo un pacto, no sé qué, que si el político tal, y me dijo el nombre del político, está haciendo un contrato con no sé qué, está haciendo no sé qué, que si las películas de Walt Disney. Mira, en 10 minutos me dio todas las teorías de la conspiración juntas, vamos. Le faltó meter a los extraterrestres, fue lo que le faltó meter. Y cuando yo digo, mira, yo, de verdad, yo estoy muy ocupado para dedicarme a esas cosas. Tengo una iglesia que tengo que atender, tengo muchos trabajos, y yo, pues hermano, además me riñó, hermano, hay que estar enterado de esas cosas. Digo, sí, pero es que bueno, y empezó ahora a reprenderme porque yo no estaba enterado de esas cosas. Bueno. Mira, hermano, olvídate del anticristo. Dice el Señor que cuando llegue el momento de la persecución, Él va a dar la fuerza para que la pueda vencer. ¿O no lo dice el Señor eso? ¿O no promete el Señor eso?
Ya el Señor nos va a dar revelación. Cuando llegue el momento, Dios nos va a dar revelación. Recuerdo haber leído, no lo viví, haber leído que la iglesia del Señor en los años 1940 y tanto, no lo viví porque aún no había nacido, apuntaron a Hitler y dijeron, Hitler es el anticristo. Hermano, tenía todas las papeletas de serlo. Alguien que persiguiera a la iglesia del Señor, que persiguiera al pueblo judío, es que tenía todas las papeletas. Pues no fue. Si alguien más claro en la historia de ser anticristo, en la historia moderna, que ha habido, era Hitler. Y no fue, mira por dónde. Ya estaba en la iglesia y empezaron con el código de barra. El código de barra, los hermanos no compraban ninguna cosa que tuviera código de barra porque el código de barra era la marca de la bestia, que no sé qué. Ahora todo el mundo compra cosas con código de barra porque todo tiene código de barra. O compras con código de barra o hasta el arroz que cocina tiene código de barra. Y si el pan lo compras en un supermercado también tiene ese código de barra, si no, no. El mismo que en el libro del código de barra atacaba el código de barra, ahora en sus nuevas ediciones en su libro tiene el código de barra. Ahora han empezado con el chip. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Yo lo que llevo toda la vida escuchando de que viene el anticristo, viene el anticristo, viene el anticristo, viene el anticristo y no ha venido. ¿Que va a venir? Claro que va a venir. ¿Que está profetizado? Claro que está profetizado. Pero una cosa que vaya a venir y otra cosa que me tenga que creer a cualquier panchito que dice que ya vino, que es esto y que es lo otro. Es que la gente habla muy rápido. Va a venir, claro que va a venir. La Biblia lo dice, claro que la Biblia lo dice. Pero yo me voy a preocupar más de predicarle al vecino, de trabajar en la obra de Dios, que de esas historias y de esas nubes que están ahí arriba y esas películas. Yo no soy director de cine. Ya los hay, que hagan películas de esa cosa. Yo no soy. Pero yo tengo un vecino, tengo un amigo, tengo un conocido, tengo un familiar, un compañero de trabajo, tengo un trabajo que hacer aquí en la iglesia. Voy a hacer eso y cuando ocurra, ya Dios me dará la gracia. Porque eso está prometido por Dios y Dios lo que promete lo cumple. Amén. Bueno, evangeliza al vecino, ¿vale, hijo? No espere tener millones en el banco para darle a Dios. Sé fiel en lo poco. Yo cuando tenga un trabajo daré. Mira, hermano, la viuda dio la blanca. Y Dios dijo, esa ha dado más que los demás, porque Dios no mira lo que da, Dios mira lo que te queda. Hay gente que espera, hermano, no te preocupes. No te preocupes si es poco. Me acuerdo que cuando yo entré en la iglesia, era estudiante, estaba estudiando magisterio, y mis padres pues me daban, claro, no cobraba nada, los estudiantes no cobramos nada. Antes pagábamos poco, ahora pagan un poquito más. Todo se ha puesto un poco más caro, pero gracias a Dios hasta ahora en España la educación es muy asequible a pesar de que ahora se paga algo. Si lo compara con otros países, esto es de risa. Si lo compara con otros. A no ser que tenga que hacer un máster. Entonces ya estamos hablando de otra película. Los másteres valen más caros. No sé por qué mi hijo está estudiando un máster y ha tenido que pagar su dinerito. Menos mal que trabaja ya y él solo ha pagado. Pero ya un máster ya no, la cosa cambia y cambia mucho. Me acuerdo que yo estaba estudiando y no tenía nada, solamente tenía 100 pesetas. Yo estudié hace mucho tiempo. Había pesetas, no había euros. Con 100 pesetas tenías para comprarte un bonobús para toda la semana. 100 pesetas, ¿cuántos son? 60 céntimos, ¿no? Con eso no tienes ni para un día. Pero en aquel entonces había para toda la semana, 100 pesetas. ¿Sabe qué es lo que yo daba en la iglesia? Las 100 pesetas. ¿Sabe cómo iba a la universidad? La universidad la tenía en la Plaza Nueva, en la Gran Plaza. Yo vivía en el Tardón, andando.
andando. Porque yo quería darle al Señor las 100 pesetas. Iba andando. Bueno, en aquel entonces me iba corriendo. Ahora, de aquí a allí, me tenéis que ayudar luego a regresar. En aquel entonces yo iba corriendo a todos lados. Iba corriendo a todos lados. Llegué a correr más de una hora y pico, y no paraba. No me metía nunca a maratones ni nada, pero corría mucho. Hasta que me dijeron que correr es de cobarde, y dijo, ya no corro más. Hermano, no espere a tener millones. No te preocupes. No te preocupes. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Amén. Si es fiel, Dios va a darle grandes cosas. Cuando alguien es infiel, produce división. Fíjate, este texto es de los textos que no se leen en la Biblia o se pasan un poco rápido, ¿verdad? Bueno, hay sitios donde se lee demasiado. Aquí, gracias a Dios, casi nunca lo hemos leído. Pero Romanos 16 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Qué dice? Que os fijéis y qué? Que os apartéis. Porque tales personas, los que causan divisiones, tales personas que dicen que sirven a Dios, ¿qué dice Dios que están haciendo? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, sus propios intereses, sus propias historias. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No ser fiel es abrir una puerta a la división. Infidelidad más orgullo igual división. Que Moisés no vale. ¿Por qué? ¿Por qué decía que Moisés no vale? Porque no eran fieles y porque ellos pensaban que ellos sí valían. Orgullo. Infidelidad más orgullo igual a división. El que crea división, aunque cree que sirve a Dios, no sirve a Dios. Aunque crea que sirve a Dios, no sirve a Dios. De buenas intenciones, el camino al infierno está adoquinado. ¿A quiénes sirven? Dice la Biblia que sirven a sus propios vientres. Dice la Biblia que son engañadores. Si no eres fiel, estás abriendo la puerta a una división. Así que, por favor, si alguien no fiel causa una división, y como ahora lo hace cualquiera, crea una página web diciendo lo bueno, lo maravilloso, lo estupendo que son, por favor, no les des me gusta, ¿vale? Porque a Dios no le gusta. Veamos a Tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano y fiel ministro en el Señor. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano y amado fiel ministro del Señor. Los fieles son recomendados por otros. ¿A quién recomiendas tú? Si alguien te dice, necesito... la hermana hoy, esta mañana, me decía, hay una persona que va a empezar a cantar. ¿Qué piensa, pastor? Yo le digo, mira, como persona, como cristiana, da la talla. La boya es cosa tuya. Yo la recomendé, hermana Elizabeth, yo te recomendé, estaba hablando de ti. Como persona, como cristiana, da la talla. Ahora, como cantante, ya es cosa de ella. ¿Por qué la recomendé? Porque es fiel. Si ella no fuera fiel, yo le hubiese dicho, espera un poco.
aún necesita ajustar algunas cosas en su vida. A lo mejor no le daba muchos detalles, pero no la iba a recomendar. Cuando alguien es fiel, tú lo recomiendas en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿eh? La gente fiel son gente recomendables. Recomendables estar con ellos, recomendables que estén con otros. Dice que Tíquico era su consiervo. La gente fiel son los consiervos de los fieles. Los que son fieles están sirviendo juntamente con otros fieles al Dios que es fiel. Porque no se te olvide que Dios es fiel contigo. Y son amados. Nadie ama a los infieles. Bueno, algunos aman también. Pero no es frecuente. Normalmente una persona infiel como que ya empieza a rechinar, ¿verdad? Rechinar y qué cosa, ¿no? Ya, sí, pero... Pero la gente fiel son amadas. Veamos a Silvano. No Silvano los de Toñi, sino los de la Biblia. Él también es fiel. También es fiel. Si por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Los fieles son conductos, son canales, son vías de información, de revelación y de bendición de Dios. La gente fiel. La gente que no es fiel, por ahí no fluye. No fluye. Aunque griten, fluye, 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 por ahí no fluye porque no hay fidelidad. Los fieles son aptos para amonestar. Aunque sean imperfectos, aunque tengan errores, aunque metan la pata, aunque cometan fracasos a lo largo de su vida, como hacemos todos. Pero si eres fiel, eres apto para amonestar. Porque si para amonestar fuera necesaria la perfección, nadie puede amonestar a nadie. Para amonestar no hace falta la perfección, hace falta la fidelidad. Y tú amonestas porque el amor de Cristo te constriñe, el amor de Cristo está ahí golpeándote y eso hay que corregirlo, por eso amonesto. Sí, yo también en su tiempo cometí errores, yo también, pero estoy viendo que no puede ser. La fidelidad es la que te lleva a amonestar. Eso sí, no te subas en el púlpito para amonestar. Hermano. Me acuerdo una vez que vino uno de una secta, cuando yo vivía aquí en Pino Montano, vino uno de una secta, tocó la puerta, abrí, que venimos a traer la palabra de Dios y no sé qué, era una secta, pero bueno, ellos también piensan que en fin. Y entonces empezó el hombre a decirme las cosas, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo soy cristiano, soy evangélico y yo no... mira, en ese momento la sensación que tuve es que se puso una silla, se subió en la silla y desde la silla empezó a hablarme así. Y yo allá abajo, porque no sé qué, que somos el siervo fiel y prudente y ustedes no sé qué. Me sentí pequeñito. Me sentí pequeñito. Así no amonestes, ¿vale? Amonesta desde tu error, desde tu fracaso. Yo también en una ocasión hice esto. Te entiendo, te amo, te comprendo. No quiero que piense que con eso te estoy... No, yo soy igual que tú. Pero yo aprendí esto y esto. Y si hacemos esto y esto nos va a venir mejor. Y tú amas a Dios, yo amo a Dios. Vamos a intentar juntos hacerlo. El fiel es apto para amonestar. Amén. Y el fiel testifica de la gracia, del amor de Dios. Porque como Dios va a bendecirte, si eres fiel, vas a recibir la gracia de Dios y vas a poder dar testimonio de esa gracia. Resumiendo y acabando, la infidelidad produce perturbación. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué difícil, ¿verdad? Ser inconstante. Ahora aquí, ahora allá. Estaba con el pastor Rogelio Luis Soto, por cierto.
Cuando hicimos este edificio y demás, un día hablando con Isabel, el pastor le dijo, por favor, no nos dejéis ahora. ¿Te acuerdas? Estamos tan acostumbrados a que la gente cuando son prosperadas dejen de ser fieles, que ella quiso poner el parche antes de que saliera el grano. Isabel le dijo, no, tiene, no. Nosotros seguimos siendo los mismos. El edificio es distinto, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Eso no tiene más importancia, ¿verdad? Pues estaba con él y salió un grupo ahí judaizantes dentro de la iglesia. Ahí, bueno, latinos con el kipá puesto, celebrando la Hanukkah con el menorá de 9 brazos y no sé qué, hablando en algo parecido al hebreo. No sé si los hebreos lo entenderán a ellos, pero ellos creen que hablan en hebreo ahí. Y le montó ahí una rebelión allí dentro y se fueron. Estoy hablando de ahora 15 años. 15 años. Y un día él me dijo, nunca llegan a nada. Esa gente nunca llega a nada. Los que no son fieles nunca llegan a nada. No te preocupes por la gente que no son fieles. Nunca van a llegar a nada. Digo, sí, pastor. Son inconstantes y nunca llegan a nada. Ser infiel, no ser constante, no es una L, es una N, en lo que Dios nos encargó, nos va a llevar al fracaso. Amén. Sé fiel en lo poco, en donde Dios te puso, sé fiel. Sé fiel con tu hijo, no te preocupes. Tú sé fiel con tu hijo. Sé fiel con esa persona a la cual Dios te ha puesto para que lo disipule. No te preocupes. Es que la hermana tiene 10, está discipulando a 10 y yo no más que una. Tú sé fiel con una, no te preocupes. Sé fiel. Hazlo igual que si tuvieras a 40, 50. Sé fiel a esa persona, no te preocupes. Amén. Y por otro lado, la gente fiel está envuelta en la misericordia de Dios. Dios perdona a los fieles. Dios bendice a los fieles. Dios ayuda a los fieles. Dios premia la fidelidad. El problema es que la infidelidad tiene premios rápidos, que luego es efímero, luego desaparece. La fidelidad tiene premio lento. Y puede ser que Dios te premie al cabo de 10, 15 años. Fíjate tú la fidelidad en Ruth. ¿Te imaginas Ruth cuando cogió a David en brazos? Las lagrimones que se le cayó. Tú eres el fruto de yo ser fiel a Noemí. Wow. Tuvo que esperar que Ruth se casara con Booz. Perdón. Tuvo que esperar a casarse con Booz. Que el hijo se casara y que el hijo, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba el padre? Obed, que naciera Obed y de Obed que naciera Isaí, es que no me acordaba, Isaí, que fue el papá de David. Tuvo que esperar, pero llegó. Esperó, pero llegó. Si eres fiel, no te preocupes, acaba llegando. Acaba llegando. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Hermano, hasta la salvación depende de tu fidelidad. ¡Wow! Hasta la salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo.